llamados a consolar, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que somos consolados por Dios. Introducción. Posiblemente usted recuerde que en otros tiempos, antes de las generaciones de cristal, cuando hacíamos una travesura, a pesar que nos habían dicho, cuidado con hacerlo, nuestros padres nos castigaban. Posiblemente la mamá con un discreto pellizquito de monja, que los demás casi no veían, pero que a nosotros sí nos dolía. O recibíamos un regaño de papá, pero una vez disciplinados, nos abrazaban y consolaban por el castigo recibido. Qué importante era para nosotros ser consolados. Era la garantía de lo mucho que nos querían y ayudaba a que la disciplina fuera útil, porque significaba que a pesar de nuestras fallas, podíamos confiar en el amor de nuestros padres. La vida pasa y como un eco en el ser humano, sigue viva la necesidad de ser consolado, ya que inclusive algunas de las patologías de la conducta disminuyen cuando somos consolados. El Señor quiere que veamos a quien sufre, a quien seguramente está cansado y con miedo al futuro, y ello no equivale a que le demos la razón por consolarlo, o que reciba siempre lo que quiere, ni a que lo felicitemos por lo que hizo mal. Significa que a pesar de los errores, él o ella son aceptados y amados, e invitándole a que mejore su conducta. Nuestra reflexión llama la atención a esa responsabilidad que Dios nos ha dado, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y nos recuerda al Padre que abraza a su pequeño hijo que se ha caído, raspado sus rodillas y que está sufriendo, a quien con ternura le dice: te amo, ya no te va a doler, mientras le limpia la tierra y le cura, añadiendo: no corras allí, es peligroso. El consuelo a su pueblo. En un momento de la historia de Judá, Dios nombra al profeta Isaías como su vocero y le dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Él quiere que hable en su nombre. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Vean al Dios que todo lo puede, quien les dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios quiere que quienes sufren reciban su mensaje. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle que su pecado es perdonado. Pero, ¿por qué sufría Judá? La muerte del rey Usías trajo una crisis. Su reinado había sido largo y próspero, pero él, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Le pasó lo mismo que a Nabucodonosor, quien cuando vio la hermosura de su ciudad,
se felicitó por todo lo que había logrado. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Sin reconocer que todo era un regalo de Dios. Uzías, en su soberbia, intentó, aunque ello estaba reservado para los descendientes de Aarón, ofrecer incienso en el templo, y cuando los sacerdotes se lo impidieron, él los rechazó, quedando de inmediato leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Pocos años después, Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, principió a dominar a las naciones vecinas, mientras que los judíos, como sucede muchas veces con nosotros, como tenían paz y prosperidad, se olvidaban de Dios. Y ahora era Ezequías su rey, cuando Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes, porque había oído que había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó en Ezequías que les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Por ello Jehová les había anunciado a través de sus profetas que serían llevados cautivos a Babilonia, y a Ezequías le dijo que toda esa riqueza que él había presumido también caería en manos de los asirios. Pero después de esa sentencia, Dios anuncia que él los perdonará, que sus descendientes regresarán a Canaán y que en el tiempo de Dios vendría el Mesías. Necesitamos consuelo. Las personas siguen sufriendo hoy, y en su amor, Dios te está ordenando que les lleves consuelo, así como Él te ha consolado a ti. Hay quien sufre por el pecado, otros por la enfermedad, algunos más enfrentan problemas familiares, y hay quienes viven en escasez. Dios quiere que, como Él te ha consolado a ti, los consueles hoy. Analicemos estas principales causas de sufrimiento. El pecado. La causa más importante de sufrimiento para el ser humano es el pecado, o sea, la separación de Dios. Y sus consecuencias son tremendas, tanto en nuestra vida como en nuestra relación con Dios. Apaga el Espíritu de Dios. El pecado nos roba el gozo. El pecado trae culpa. El pecado nos roba la confianza. El pecado trae daño físico. El pecado causa dolor en el alma. El pecado rompe el corazón de Dios. El pecado abre la puerta a más pecado. El pecado produce temor y quiere controlar mi vida. Quizás la persona a quien debas consolar nunca haya querido matar, robar, mentir o adulterar, pero lo ha hecho y vive sufriendo. O puede ser que algún creyente haya dejado de hacer lo que debía y resulte, como escribe Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ello, quienes te rodean necesitan el consuelo divino, y Él quiere que tú seas un canal de bendición allí en donde te ha puesto, que lleves el consuelo de Cristo a otros, aunque hayan pecado,
reflejando el consuelo que el Señor te ha traído a ti. Y Él te dice que, como si estuvieras en la cima de un cerro, digas al afligido: alégrate, Dios te entiende, te ama y no quiere que sufras más. Pues el Señor conoce su condición y espera que Él le reconozca para principiar a obrar, como lo hizo con David, quien reconoció su pecado y se puso en manos divinas. Ahora, el Señor invita al que sufre: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y que si Él ha aceptado el sacrificio de Cristo, ahora puede llegar ante la presencia del Padre. Quiere que le digas que ya es libre de pecado, porque Cristo ha vencido al diablo, y que hoy, como a la mujer adúltera, a quien habían sentenciado a muerte, Él también le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. La enfermedad. Pero también es posible que te mande consolar a algún enfermo. Su enfermedad puede ser heredada o llegar por conductas descuidadas, o quizá Dios la haya permitido para su gloria, como en el caso del ciego, a quien Jesús dio la vista, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aún más, cabe la posibilidad, como en el caso de Job, que el diablo haya querido tocar a esta persona para que abandone a Dios. Pero siempre puedes ayudarle a clamar: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y el Señor en su sabiduría sabrá si te contesta como a la suegra de Pedro, regresándole su fuerza. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Pero es importante que aquel a quien quieras consolar revise si está listo para servir al Señor, o solo quiere salud para regresar a sus ocupaciones. Y toma en cuenta que Dios puede responderle como a Pablo: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en tal caso, él o ella pueden declarar como el apóstol: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuenta la escritora cristiana neerlandesa Corrie ten Boom que, terminada la Segunda Guerra Mundial, como las autoridades soviéticas estaban empeñadas en borrar la religión de su territorio, habían creado una red de espías en cada comunidad que denunciaba a quienes adoraran a Dios, y querían hasta eliminar las Biblias en cada región. Que ella conoció en Rusia a una mujer que había quedado cuadripléjica, es decir, paralizada de todo su cuerpo, quien solo conservaba el control sobre el movimiento del dedo índice de su mano derecha. Esta mujer era cristiana y dominaba varios idiomas, así que, como por su enfermedad a ella no le prestaban atención las autoridades ni los espías, presionando una sola tecla a la vez,
en una vieja máquina de escribir, tradujo al ruso una Biblia que tenía en alemán. Ella puede llevarnos a pensar, cuando enfrentamos enfermedades, no en lo que no podemos hacer, sino contar todo lo que nos queda sano y preguntar, ¿qué querrá el Señor que hagas con eso? Y preguntarte, ¿qué podrías hacer con todo lo que sí tienes? Y Dios permite que al hacerlo haya una maravillosa logoterapia y que nuestra vida tenga sentido. Problemas familiares. Otra causa de sufrimiento que posiblemente encuentres en aquel a quien debes consolar puede ser no el pecado ni la enfermedad, sino su familia. ¿Por qué se viven tantos conflictos en cada familia? Padres desobligados, hijos desobedientes, hermanos abusivos, relaciones tóxicas en la pareja. Eso lo sabe el Señor. Pero como primer paso de una solución, Él quiere que invites a quien consueles a que le honre a Él. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y le promete que como consecuencia vendrá la honra y obediencia en tu familia. Escasez. Otra de las formas en las que el diablo presiona al creyente para que abandone a Dios son las necesidades económicas. Satanás le dijo a Dios que Job solo le era fiel porque él le había dado muchas riquezas, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo está confiado en que si el creyente tiene necesidades, abandonará a Dios. Pero Jesús le dice al necesitado, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Recuérdale que, aunque se haya apartado de él, Dios no lo olvida, que le llama y le espera, que le da una nueva oportunidad y que puede orar como el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dale tu testimonio e invítale a que pruebe su poder. Promesas de Dios. Pero si tú le preguntas a quien sufre, ¿qué es lo que más falta te hace en este momento para estar contento? Entre las diferentes respuestas que pudieras escuchar, casi seguro que estarán consuelo, esperanza y fuerzas. Consuelo. La palabra de Dios es la única herramienta suficientemente poderosa para consolar el corazón. Por eso la orden a Isaías era muy clara. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Él quiere que tú lleves su mensaje. Voltea a ver al Dios que todo lo puede y escúchalo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle que su pecado es perdonado. Dios, como padre de hijos que se han lastimado, quiere darles ánimo y confortarlos para que puedan resistir la situación triste y adversa que enfrentan. Y sus palabras, que quiere que lleves para aquel que sufre hoy,
son las de un padre amante. Él siente su tristeza, siente ese hueco en su vida, siente su soledad. Él lo formó y lo conoce. Él cuida su salida y su entrada. Por eso le dice: quiero que estés bien. Y para salvarlo y consolarlo, Él envió a su Hijo unigénito, Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que si quien necesita consuelo ha aceptado a Cristo, Dios le manda un mensaje de perdón. Decidle a voces que su pecado es perdonado. Quiere que su mensaje le llegue hasta su corazón y a su conciencia y conducta. Dile que cuando Dios dice pecado perdonado, usa la misma expresión que José usó con sus hermanos en Egipto, diciendo: todo lo malo está olvidado. El Señor te envía ese consuelo hoy. ¿Y de quién es el mensaje? Nada menos que del Dios creador del cielo y de la tierra. Ved aquí al Dios vuestro. Esperanza. Tenemos una segunda necesidad: esperanza. El consuelo y la esperanza forman una pareja inseparable. Consolar es dar esperanza, y dar esperanza es consolar. En el Nuevo Testamento es estrecha la relación entre ambas. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La consolación que hemos recibido y que podemos compartir es eterna, y nuestra esperanza es la mejor porque está puesta en Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Confiar en el consuelo de Cristo y de su Espíritu es una esperanza que no decepciona, porque no depende de nosotros, sino del amor de Dios que ha sido derramado en el corazón del creyente para que viva lleno de esperanza. Nuevas fuerzas. Puede que aquel a quien vas a consolar necesite nuevas fuerzas, que se sienta débil, que su lucha es muy difícil, que se sienta viejo, puede que se sienta cansado, que necesite nuevas fuerzas y que con el salmista diga: soy como hombre sin fuerza, que tema que el Señor le pudiera haber abandonado. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Pero recuérdale que la fuerza viene de Dios y que puede pedirla al Señor. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y le puede recordar que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigará. Puede que piense que él ya no puede con su lucha. Hoy tú puedes dar testimonio que según el tamaño de la lucha, el Señor lo ha preparado, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Que si fuere necesario, Dios le mandará ayuda. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y que en cualquier caso, Dios será su consuelo y esperanza. O quizá quien requiera consuelo sienta que por su edad ya no es útil para la obra del Señor, pero su palabra le enseña a pedir: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y que el Señor lo puede usar hasta el último día que lo tenga en esta tierra.
La Biblia enseña cómo Dios usó a ancianos para llevar a cabo sus planes, como a Job, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Sara y muchos otros mientras estuvieron en esta tierra. La fuerza es de Dios. A quienes quieren confiar en Dios, Él les promete nuevas fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y podrán dar testimonio. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma, porque las fuerzas que recibirá vienen de Dios. Me ayudó Jehová, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación, pues ha prometido, y como tus días serán tus fuerzas. Para quien cree en su promesa, Él declara que hasta el último día de su vida tendrá fuerzas, y que no impida por incredulidad las bendiciones de Dios. Si él cree en Dios, Él le multiplicará las fuerzas y le llenará de paz. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Puedes decirle que para Dios no hay límites. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y Él nunca le pedirá que haga algo más allá de sus fuerzas. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, y que cuando le obedece, tendrá su apoyo permanente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Conclusiones. Dios quiere que seas su embajador, que lleve su mensaje de consuelo a alguien que sufre en este momento, y que le digas que en el día del sufrimiento y la prueba, Dios estará con él, que Él lo quiere consolar. Puede que esté sufriendo por el pecado, por la enfermedad, por su familia o por la escasez, pero Él es todopoderoso. Él le consuela, le da esperanza y renueva sus fuerzas. Quizá haya quien sienta que ya no tiene vigor, que está muy débil, que la lucha es demasiado para él o que ya es muy anciano. El Señor se complacerá en darle su fuerza, y tú podrás dar tu testimonio. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma, porque Él quiere que resuene hasta el fondo del corazón de quien sufre. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle que su pecado es perdonado. Dios bendiga su palabra.